Buenos días, señores. Volvemos a hacer un upgrade. En este caso tenemos un mini del 7050 OptiPlex con un procesador i5 7500T. Vamos a ver primero un poquito cómo es. Pues ya veis, un ordenador bastante pequeño, en formato tiny, con unos puertos bastante interesantes, que tenemos aquí un USB-C de carga y dos puertos mini jack. Uno supongo que será para la salida de auriculares y otro para la entrada de micrófono. Y aquí tenemos un USB-C. Por la parte de atrás vemos también un montón de puertos. A ver, que no veo. Aquí tenemos 4 puertos USB-C de tipo 3.0. Aquí tenemos la entrada de RJ45 y aquí tenemos una salida de DisplayPort. Y esto, bueno, que es el candado Kensington, que realmente no se utiliza mucho, sobre todo si es para casa y cosas de esas. Para, por así decir, para ponerlo en tienda y que no te lo roben. Luego, aquí tenemos la entrada de la corriente, normal y corriente. Aquí tenemos un HDMI y aquí tenemos, en este caso, otro DisplayPort. O sea que tendríamos una, dos, tres, sí, 3 salidas de... O sea, podríamos conectar 3 pantallas a la misma vez. No sé si trabajáis con 3 pantallas, pero bueno, se podría hacer. Vale, vamos a lo que vamos. Nosotros vamos a hacer un upgrade de disco duro SSD, memoria RAM DDR4 DIMM, o sea, esta chiquitica, y le vamos a meter un NVMe. Todo ello con el maravilloso destornillador de Xiaomi. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues lógicamente por abrir la tapa. ¿Cómo abrimos? Mira, no lo he tocado antes, os lo prometo, ni lo he aflojado, pero es que realmente esto simplemente con la mano se pueden sacar. Y ahora empujamos hacia nosotros y automáticamente retiramos la tapa hacia arriba. Muy sencillo. La apartamos un poquito y aquí ya vemos la placa base. Aquí tenemos el carril del disco duro SSD, que ahora vamos a ver. Aquí tenemos el disipador del procesador y aquí tenemos el ventilador. Y debajo del ventilador es donde vamos a ver los 2 slots de la memoria RAM, donde vamos a poder ampliarlo. Vale, lo primero que vamos a hacer va a ser retirar el carril del disco duro SSD, que lo vamos a poner posteriormente. Aquí tenemos el carril, aquí tenemos debajo el disipador de la CPU y el ventilador. Y aquí tenemos el altavoz, que en este caso va todo junto. ¿Cómo retiramos este carril? Simplemente estas 2 patitas empujamos. Mira, ya ha salido solo. Pero bueno, en cualquier caso, empujamos hacia afuera y ya podemos retirar. ¿Vale? Aquí tiene unas patitas que vamos a poner después, pero vamos, eso lo vais a ver después. Lo siguiente que vamos a hacer, 2 flechas, pulsamos y con 2 dedos, ojo, retiramos. Aquí tenemos el ventilador. Esto es un pequeño altavoz que tiene el equipo. Y aquí tenemos los 2 slots de la memoria RAM. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Y esto es el disipador del procesador. Vale, ¿cómo aumentamos la memoria RAM? Pues simplemente buscamos aquí la hendidura. Aquí la tenemos. Encajamos. Que no se quede a mitad, sino que no se vea, por así decir, esta parte tiene que desaparecer. No la tenemos que ver. A ver, lo voy a poner así para que lo veáis mejor. Metemos aquí. Escuchamos el sonidito, el clic, y ya está. Y en caso de retirar, pues simplemente separamos estas pestañas y automáticamente sale. Esto solo tiene 2 slots, o sea que solo se puede ampliar, creo que hasta 16 o hasta 32. No estoy muy seguro. Y ahora, para hacer la operación inversa, pues simplemente cogemos este plastiquito, lo encajamos aquí con cuidado. Ya está, paso 1 hecho. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Va a ser cambiar le voy a dar la vuelta, cambiar el disco M.2. Aquí veis el agujerito que tiene y aquí el agujerito que tiene del puerto PCI. En este caso tenemos, por así decir, 2 posibilidades. Pueden ser del tamaño 2280 como es este, o pueden ser 2242 como él tiene la posibilidad de tener aquí. En este caso también tenemos otro, pero este sinceramente creo que es para el Wi-Fi. Una vez M.2 VLAN. Esto sería para poner un Wi-Fi y se sacarían las antenas para un puerto de aquí atrás y podríamos tener Wi-Fi directamente integrado en la placa. Directamente podemos poner el disco duro aquí. Lo ponemos y ahora sí, con el tornillito pequeño que tenemos aquí, que yo me lo había preparado, pero me había preparado los 2. Así que lo quitamos y este pequeño tornillo se asienta sobre este más grande que va en la placa base. Apretamos, no hay que pasarse.
suficiente. Ahora, ¿qué nos queda? Ampliar el disco SSD. ¿Qué tenemos aquí? Agujerito, o sea, tenemos un tornillito y aquí tenemos agujeros laterales. No requiere tornillo, no requiere nada. Simplemente, por así decir, rellenamos. Uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí y este por aquí, ¿vale? Y aquí vemos la entrada, pequeña, grande, pequeña, grande. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que va a ir así, en este sentido, ¿vale? Metemos primero el lado de fuera, lo voy a separar un poco. Encajado. Ahora simplemente nos vamos hacia adelante. Ya está. Se queda sujeto. De todas formas, aquí tenéis dibujitos muy sencillos para poder hacerlo. Y ahora, pues lo único que nos queda, ponemos la carcasa y damos la vuelta, apretamos el tornillo y terminado. Suscríbanse y cualquier pregunta en los comentarios, amigos.